Saludos, vamos a continuar con la evaluación de los movimientos del pulgar. Ahora vamos a evaluar lo que es la ABD del pulgar, que sería este movimiento. Este va de 0 grados a 50 grados. El fulcro va a ir en la apófisis estiloides del radio. El brazo proximal o fijo va a ir en la articulación metacarpofalángica del segundo dedo. El brazo distal o móvil va a ir en la articulación metacarpofalángica del dedo pulgar. Vamos a pedir al paciente que realice el movimiento de ABD. En este caso igual hay que ver si el paciente lo realiza por sí solo o se puede hacer asistido. Y vemos que tiene de 0 a 50 grados. Para evaluar la ADD, que sería el regreso, en este caso sería de 50 grados a 0 grados. La posición del goniómetro serían los mismos puntos y siguiendo los mismos lineamientos. Y sería nada más el regreso que va de 50 a 0 grados. Ahora vamos a la oposición de los dedos. En este caso sería oposición carpometacarpiana. La vamos a realizar del dedo pulgar y del dedo meñique. En este caso vamos a pedir al paciente que haga ese movimiento. Vamos a simular que nuestra paciente ha sufrido una fractura de muñeca. Por su tiempo de inmovilización ha estado pues sus dedos inmóviles, por lo tanto va a haber limitación. Entonces cuando ella realice el movimiento va a llegar hasta acá. Ese movimiento no lo vamos a medir en grados, sino que con el mismo goniómetro podemos medir los centímetros que hay que le faltan para terminar el movimiento. En este caso hay 3 centímetros de limitación. Otro punto importante, hay que tener cuidado de verificar que los músculos no estén débiles. En este caso, si hubiera, por ejemplo, grado 0 en esta musculatura, pues entonces nosotros verificamos que cumpla el movimiento. Vale, ahora vamos a pasar al movimiento de flexión de la articulación metacarpofalángica del pulgar. Sería este movimiento y de un solo vamos a evaluar el regreso, que sería la extensión metacarpofalángica del pulgar. Algo que hay que tener en cuenta es que la mano va a estar en supinación completa, 0 de flexión, 0 de extensión y todo en posición anatómica. Para evaluar la flexión metacarpofalángica, lo que es el fulcro va a ir en la cara dorsal de la articulación metacarpofalángica del pulgar. El brazo proximal o fijo va a ir en la línea media de la cara dorsal del primer metacarpiano y el brazo móvil o proximal o distal, perdón, va a ir en la cara dorsal de la línea media de la falange proximal. Y esta va a ser de 0 a 50 grados. Vamos a pedir al paciente que haga el movimiento y llega hasta 50 grados. Y vamos a evaluar de un solo la extensión metacarpofalángica siempre del pulgar, que sería el regreso de 50 a 0 grados. Vamos ahora a evaluar el movimiento de flexión de la articulación interfalángica del pulgar. Esta va de 0 a 80 grados. El fulcro del goniómetro va a ir en la cara dorsal de la articulación interfalángica del pulgar. El brazo proximal o fijo va a ir en la cara dorsal, siempre en la línea media de la falange proximal, y el brazo móvil o distal va a ir en la cara dorsal, siempre utilizando la línea media de la falange distal. Vamos a pedirle al paciente que realice el movimiento de flexión interfalángica y vemos que es de 0 a 80 grados. Continuando con los movimientos, ahora pasamos a miembros inferiores. Vamos a evaluar ahorita flexión de cadera. Esta se puede evaluar de dos maneras. Se puede evaluar con rodilla extendida, que va de 0 a 90 grados, y se puede evaluar con rodilla flexionada, acá va de 0 a 120 grados. La posición en estos casos del goniómetro va a ser la misma. Primero la voy a evaluar con rodilla flexionada. El fulcro va a ir en la línea media lateral de la articulación de cadera. Vamos a utilizar como punto anatómico de referencia el trocánter mayor del fémur, y va a ir el brazo proximal o fijo en la línea media lateral de la cadera. El brazo móvil o distal va a ir en la línea media lateral del fémur. Vamos a utilizar como punto anatómico de referencia
el epicóndilo lateral del fémur. Vamos a pedirle a la paciente que haga el movimiento de flexión de cadera con la rodilla flexionada. Vamos arriba. Y cabal, el movimiento es de 120 grados. Ahora vamos a evaluar el movimiento de 0 a 90 con la rodilla extendida. La misma posición del goniómetro y vamos a pedir a la paciente que flexione la cadera con la rodilla extendida. Y vemos que es de 0 a 90 grados. Bueno, ahora vamos a evaluar el movimiento de ABD de cadera. Este va de 0 a 45 grados. Algo muy importante en las pruebas es que ustedes tienen que ir jugando con la posición del paciente. En este caso, tanto la flexión como la ABD y la AD van a ir en decúbito supino. Ya la extensión de cadera, esa ya va a ir en decúbito prono. Entonces ahí ustedes van a ir jugando con las posiciones y pues tienen el libro para auxiliarse de cómo va a estar el paciente. En cuanto al movimiento de ABD de cadera, el fulcro va a ir en lo que es en la espina ilíaca superior de la pelvis a evaluar, del movimiento a evaluar. Lo que es el brazo proximal o fijo, vamos a trazar una línea horizontal imaginaria entre ambas espinas, y lo que es el brazo distal o móvil va a ir en la cara anterior, siempre en la línea media del fémur. Vamos a pedir al paciente que haga el movimiento de 0 a 45 grados. Ahora vamos a evaluar el movimiento de AD, o sea, el movimiento contrario. En este caso, vamos a pedir al paciente que haga una ABD del miembro contrario del que no vamos a evaluar para que permita el movimiento del miembro a evaluar. En este caso, siempre va a ser la misma posición del goniómetro que para evaluar lo que es la ABD. Solo vamos a pedir al paciente que lleve su pierna hacia el miembro contrario. Y como podemos observar, es cabal el movimiento de 20 grados. Ahora vamos a continuar con lo que es la extensión de cadera. Esta va de 0 a 30 grados. Si ustedes, como saben, hay que aprovechar la posición del paciente, ¿verdad? En este caso, por eso evaluamos los movimientos en decúbito supino, flexión, ABD y AD. Ahora vamos a pasar a la extensión de cadera que va en decúbito prono. Lo que es la posición del goniómetro va a ser la misma para evaluar la flexión de cadera, tanto con rodilla extendida como flexionada. El fulcro va a ir siempre tomando como punto anatómico de referencia el trocánter mayor del fémur. Lo que es el brazo proximal o fijo siempre va a ir en la línea media lateral de la pelvis, y el móvil va a ir en la línea media lateral del fémur, utilizando como punto anatómico de referencia el epicóndilo lateral del mismo. Vamos a decirle a la paciente que realice el movimiento de extensión. Haga el movimiento y tiene 30 grados de movimiento. Hay que tener cuidado en ese movimiento que el paciente no vaya a sustituir con los músculos. Por ejemplo, que haga una extensión forzada y la cadera se levante. Ahora vamos a evaluar rotaciones, la interna y rotación externa de cadera. La rotación interna de cadera, esta va de 0 a 30 grados. El fulcro va a ir en la cara anterior de la rótula, el brazo proximal o el brazo fijo va a ir paralelo al suelo, y el brazo distal o móvil va a ir en la cara anterior utilizando la línea media de lo que es la tibia. Vamos a pedirle al paciente que realice el movimiento, lo va a hacer hacia afuera y es de 30 grados. Ahora vamos a hacer la rotación externa, que es de 0 a 30 grados, siempre con la misma posición del goniómetro, solo que movimiento contrario. Y esa es de 0 a 30 grados.